En Navidad, una costurera humilde ofreció refugio a un viajero helado, sin saber que era millonario. La noche del 23 de diciembre cayó sobre Guanajuato con un frío que calaba hasta los huesos. El viento helado bajaba de las montañas y se colaba por los callejones empedrados del centro histórico, haciendo tiritar las luces navideñas que colgaban entre los balcones de colores. Esperanza Mendoza caminaba aprisa por la calle subterránea, cargando una bolsa de tela con los últimos encargos del día. Sus dedos, enrojecidos por el frío y marcados por miles de puntadas, sujetaban con fuerza el abrigo gastado que apenas la protegía. Tenía que llegar a casa antes de las 9. Lupita la estaría esperando para cenar, y doña Carmen necesitaba su medicina de la noche. El taller de costura donde trabajaba, la Aguja de Oro, había cerrado temprano porque la dueña, doña Francisca, quería pasar la víspera de Nochebuena con sus nietos en León. Le había pagado a Esperanza lo justo, apenas suficiente para comprar los tamales que prepararían mañana y algunas medicinas para su madre. «Que Dios te bendiga, mijita», le había dicho doña Francisca al despedirse. «Nos vemos el 27. Esperanza había sonreído con gratitud, aunque por dentro sentía el peso de saber que esos 4 días sin trabajo significarían 4 días sin ingresos extra. Pero era Navidad, y tenía que confiar. Subió por el callejón del Beso, pasando frente a las parejas de turistas que se tomaban fotos en los famosos balcones. Alguna vez, hace muchos años, su esposo Miguel la había llevado ahí para besarla. Ahora él descansaba en el Panteón de Santa Paula, y ella cargaba sola con todo. 3 años, 3 años desde que el cáncer se lo llevó, dejándola con una niña de 5 años, una madre diabética y una montaña de deudas médicas que todavía no terminaba de pagar. Pero Esperanza no se quejaba. No tenía tiempo para eso. Al llegar a la plazuela de San Fernando, el viento arreció con fuerza. Las ramas secas de los árboles crujían, y las pocas personas que quedaban en la calle se apresuraban hacia sus casas. Esperanza apretó el paso, pensando en el chocolate caliente que prepararía para Lupita. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre yacía junto a la fuente de piedra, medio oculto entre las sombras. Al principio pensó que era un borracho, de esos que a veces dormían en las bancas después de las posadas, pero algo la hizo detenerse. Quizás fue la forma antinatural en que estaba doblado su cuerpo, o el charco oscuro que se extendía bajo su cabeza. «¿Señor?», llamó Esperanza acercándose con cautela. «Señor, ¿está bien?». No hubo respuesta. Se agachó junto a él y el corazón le dio un vuelco. El hombre tenía una herida profunda en la frente, la sangre ya medio coagulada por el frío. Su ropa, aunque sucia y rasgada, parecía de buena calidad, un saco de lana oscuro, zapatos de cuero italiano. Pero lo que más le llamó la atención fue su rostro. A pesar de los golpes y la suciedad, era un hombre atractivo, de facciones finas, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Estaba helado. Literalmente helado. «¡Dios mío!», murmuró Esperanza, tocándole el cuello para buscar el pulso. Estaba vivo, apenas, pero vivo. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero la plaza estaba desierta. A esa hora y con ese frío, nadie se aventuraba afuera. Sacó su celular viejo, el que solo servía para llamadas y mensajes, y marcó al 911. «Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?». «Hay un hombre herido en la plazuela de San Fernando, en el centro de Guanajuato. Está inconsciente y tiene una herida en la cabeza. Necesita una ambulancia». «Entendido, señora. Pero le informo que debido a la temporada navideña y varios accidentes en la carretera, las ambulancias tienen un tiempo de espera de aproximadamente 3 horas». «¿3 horas? Este hombre se puede morir de hipotermia». «Lo siento, señora. Es lo que tenemos disponible. Puede mantenerlo caliente mientras llega la ayuda». Esperanza colgó, frustrada. 3 horas. Con este frío, el hombre no duraría ni una. Pensó en dejarlo ahí.
en seguir su camino hacia casa donde la esperaban su hija y su madre. Al fin y al cabo, no era su problema. No conocía a este hombre de ningún lado. Probablemente era un turista que se había metido en problemas o un borracho que había tenido mala suerte. Pero entonces recordó las palabras de su madre, las que le repetía desde niña. «Mija, en Navidad ningún cristiano debe quedarse solo en el frío. Si puedes ayudar, ayudas». Así de simple. Suspiró profundamente, viendo su aliento convertirse en vapor. «Está bien, señor Misterio», dijo en voz alta. «Parece que hoy le tocó conocer a Esperanza Mendoza». Con esfuerzo, logró incorporarlo parcialmente. El hombre gimió débilmente, un sonido que al menos indicaba que seguía con vida. Pesaba mucho más de lo que aparentaba, pero Esperanza había cargado rollos de tela y máquinas de coser toda su vida. Tenía fuerza de sobra. Lo arrastró hasta la calle principal, donde por suerte pasó un taxi. «Oiga, ayúdeme», gritó al conductor. El taxista, un hombre mayor de bigote canoso, bajó la ventanilla con desconfianza. «¿Qué pasó? Está borracho». «No, está herido. Lo encontré en la plaza. Necesito llevarlo a mi casa. No hay ambulancias disponibles». El taxista dudó un momento, pero algo en la mirada desesperada de Esperanza lo convenció. «Súbalo. Pero si me mancha los asientos, usted paga la limpieza». Entre los dos lograron acomodar al hombre inconsciente en el asiento trasero. Esperanza subió junto a él, sosteniéndole la cabeza para que no se golpeara con los movimientos del auto. «¿A dónde?», preguntó el taxista. «Callejón del Tecolote, número 14, en el barrio de Pastita». El taxista arrancó y Esperanza observó el rostro del desconocido bajo la tenue luz de los postes navideños. Se preguntó quién sería, de dónde vendría, qué le habría pasado. En sus bolsillos no había encontrado nada, ni cartera, ni teléfono, ni identificación. Solo un pañuelo de seda con las iniciales ACI, bordadas en hilo dorado. «Bueno, señor ACI», murmuró. «Espero que tenga a alguien que lo esté buscando, porque yo no tengo manera de encontrarlos». El taxi subió por las calles empinadas del barrio de Pastita, uno de los más humildes de Guanajuato. Las casas aquí no tenían los colores brillantes del centro turístico. Eran construcciones de cemento gris y ladrillo expuesto, apiñadas unas contra otras en la ladera del cerro. Pero en cada ventana brillaban luces navideñas, y de cada puerta emanaba el aroma de ponche y buñuelos. Cuando llegaron al número 14, Esperanza pagó al taxista los últimos 50 pesos que le quedaban. Era el dinero que había apartado para comprar el regalo de Lupita, un libro de cuentos que la niña había visto en la librería del centro. Pero no había opción. «Gracias, señor. Que tenga buena Nochebuena». «Igualmente, señora, y buena suerte con ese». El taxi se alejó, dejando a Esperanza sola con el desconocido en la puerta de su casa. La construcción era pequeña, 2 cuartos, una cocina diminuta y un baño que siempre tenía problemas con el agua caliente. Pero era suya, heredada de su abuela materna, y eso era más de lo que muchos podían decir. «¡Mamá!», gritó hacia la ventana iluminada. «Lupita, vengan a ayudarme». La puerta se abrió de golpe y apareció Lupita, una niña de cabello negro y ojos enormes que heredó de su padre. «Mami, ¿qué pasó? ¿Quién es ese señor?». «Después te explico, mi amor. Ve a despertar a tu abuela y díganle que prepare agua caliente y trapos limpios». Detrás de Lupita apareció doña Carmen, una mujer de 70 años que a pesar de su diabetes y sus achaques, todavía se movía con la determinación de quien ha sobrevivido más de lo que la vida le prometía. «Ave María Purísima», exclamó al ver al hombre herido. «¿Qué trajiste ahora, muchacha?». «Lo encontré en la plaza, mamá. Está herido y no hay ambulancias. No podía dejarlo morir en el frío». Doña Carmen suspiró, pero no dijo nada. Conocía a su hija. Sabía que tenía el mismo corazón blando de su padre, que en paz descanse, el hombre que una vez dio su propio abrigo a un mendigo en plena tormenta y luego murió de pulmonía. Pero también sabía
que ese corazón era lo más hermoso que existía en este mundo. «Métanlo al cuarto de atrás», ordenó. «Lupita, trae las cobijas del armario. Las gruesas, las que usamos cuando se fue la luz el invierno pasado». Entre las tres lograron cargar al hombre hasta el pequeño cuarto que servía como bodega y taller de costura. Lo recostaron sobre el catre donde Esperanza a veces dormía cuando trabajaba hasta tarde, y lo cubrieron con todas las cobijas disponibles. Mientras doña Carmen limpiaba la herida de su frente con agua tibia y alcohol, Esperanza examinó su ropa. El saco, aunque maltratado, era de una calidad que ella reconocía bien después de años trabajando con telas finas. Cashmere italiano, con forro de seda. Los zapatos eran de cuero genuino, hechos a mano. Este hombre, fuera quien fuera, no era cualquier persona. «Es guapo», comentó Lupita observando desde la puerta. «A dormir, niña», ordenó su abuela. «Mañana es Nochebuena y tenemos mucho que hacer. Pero quiero ver si el señor despierta». «Lupita, hazle caso a tu abuela», dijo Esperanza suavemente. «Te prometo que si despierta te aviso». La niña se fue refunfuñando, y las dos mujeres se quedaron solas con el desconocido. «¿Sabes quién es?», preguntó doña Carmen. «No tengo idea. No traía nada encima. Solo esto». Le mostró el pañuelo con las iniciales. «ACI», leyó la anciana. «Podría ser cualquiera. Mañana, cuando abran los comercios, preguntaré si alguien reportó un hombre desaparecido. Por ahora, solo podemos esperar a que despierte». Doña Carmen terminó de vendarle la cabeza con tiras de una sábana vieja, y ambas contemplaron al hombre dormido. Su respiración era más regular ahora, y el color comenzaba a volver a sus mejillas. «Sabes que no tenemos dinero para llevarlo a un doctor», dijo la anciana en voz baja. «Lo sé, mamá. Y sabes que si tiene familia, probablemente van a pensar que lo secuestramos o algo así». «También lo sé». «Entonces, ¿por qué lo trajiste?». Esperanza miró a su madre con los ojos brillantes. «Porque hace 3 años, cuando Miguel murió y yo no tenía ni para pagar el entierro, los vecinos juntaron dinero para ayudarme, gente que apenas me conocía. Y cuando te dio la crisis diabética y no había ambulancia, don Refugio nos llevó al hospital en su camioneta, aunque era medianoche. Este mundo funciona porque nos ayudamos, mamá. Si yo hubiera dejado a ese hombre morir en el frío, ¿qué clase de persona sería?». Doña Carmen no respondió. Solo le apretó la mano a su hija y sonrió con orgullo. «Anda a descansar, mija. Yo me quedo un rato vigilándolo. Si pasa algo, te despierto». Esperanza asintió, agotada. Antes de salir del cuarto miró una vez más al desconocido. Algo en él le resultaba familiar, aunque estaba segura de nunca haberlo visto antes. Tal vez era solo el cansancio jugándole trucos. «Espero que mañana pueda decirnos quién es, señora C.I., susurró, «porque esta familia no tiene mucho, pero lo que tenemos, lo compartimos». Cerró la puerta suavemente y se fue a dormir, sin imaginar que ese hombre cambiaría su vida para siempre. Afuera, en algún lugar de la carretera a Silao, los restos de un Mercedes-Benz negro yacían volcados en una barranca. Los equipos de rescate no llegarían hasta el amanecer, cuando un camionero reportaría haber visto algo brillante entre los matorrales. Y en la Ciudad de México, en un penthouse de Polanco con vista a todo Chapultepec, 3 teléfonos celulares sonaban sin respuesta. La asistente ejecutiva de Alejandro Castillo Ibarra comenzaba a preocuparse. Su jefe nunca, jamás, dejaba de contestar. La búsqueda estaba a punto de comenzar, pero por ahora, en una humilde casa del barrio de Pastita, un millonario dormía bajo cobijas remendadas, cuidado por una familia que no tenía idea de quién era. Y quizás, en el fondo, tampoco él lo sabía ya. El amanecer del 24 de diciembre pintó el cielo de Guanajuato con tonos naranja y rosa, que se reflejaban en las fachadas coloniales del centro. En el barrio de Pastita, el frío de la noche anterior comenzaba a ceder ante los primeros rayos del sol, y el aroma a café de olla se mezclaba con el olor a leña quemada que escapaba de las chimeneas. Esperanza despertó sobresaltada.
con la sensación de haber dormido solo unos minutos. El reloj de pared, heredado de su abuela, marcaba las 6 de la mañana. Se levantó rápidamente del catre que compartía con Lupita y fue a revisar al desconocido. Lo encontró exactamente como lo había dejado, inmóvil bajo las cobijas, respirando con regularidad. La venda de su cabeza mostraba una pequeña mancha de sangre seca, pero no parecía haber empeorado durante la noche. Doña Carmen dormía en el sillón de la sala, envuelta en su rebozo de lana. Se había quedado velando hasta las 3 de la madrugada, según le contaría después. «Mami, ¿ya despertó el señor?» Lupita apareció en la puerta, tallándose los ojos con los puños. «No, mi amor, todavía está dormido. ¿Se va a morir?» La pregunta, hecha con la franqueza brutal de los niños, le apretó el corazón a Esperanza. «No, Lupita, solo está muy cansado. ¿Por qué no vas a lavarte la cara mientras yo preparo el desayuno?» La niña obedeció, y Esperanza se quedó contemplando al hombre. A la luz del día pudo observarlo mejor. Tenía el rostro anguloso, con líneas de expresión alrededor de los ojos que sugerían que sonreía poco. Sus manos, que descansaban sobre la cobija, eran grandes pero bien cuidadas, con uñas limpias y recortadas. No eran manos de trabajador. «¿Quién eres?», susurró Esperanza. Como si la hubiera escuchado, el hombre se movió. Un gemido bajo escapó de sus labios y sus párpados comenzaron a temblar. Esperanza se acercó rápidamente. «Señor, ¿me escucha?» Los ojos del hombre se abrieron lentamente. Eran de un color café oscuro, profundos, con un brillo de confusión que poco a poco se transformó en algo parecido al pánico. ¿Dónde estoy?» Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. «Está en mi casa, en Guanajuato. Lo encontré anoche en la plaza. Estaba inconsciente y herido. Lo traje aquí porque no había ambulancias disponibles». El hombre intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. «Con calma», dijo Esperanza, poniéndole una mano en el hombro. «Tiene un golpe fuerte en la cabeza. Necesita descansar. No puedo... Tengo que...» Se llevó la mano a la frente y palpó la venda. «¿Qué me pasó? Eso esperaba que usted me dijera. ¿Recuerda algo?» El hombre cerró los ojos, concentrándose. Su rostro reflejaba un esfuerzo enorme por recordar, pero después de varios segundos negó con la cabeza. «No recuerdo nada. Solo frío, mucho frío, y luces. Luces que venían hacia mí. ¿De un carro, quizás? No lo sé, todo está borroso». Esperanza frunció el ceño. Había escuchado sobre la amnesia en las telenovelas, pero nunca había conocido a alguien que realmente la padeciera. «¿Cómo se llama?» El hombre la miró con ojos desorientados. No lo sé. No recuerda su nombre. No recuerdo nada. Ni mi nombre, ni de dónde vengo, ni qué hacía en esa plaza». Su voz se quebró ligeramente. «¿Qué me está pasando?» «Tranquilo. A veces, los golpes en la cabeza causan confusión temporal. Seguramente en unas horas comenzará a recordar». Esperanza no sabía si eso era cierto, pero necesitaba calmarlo. El pánico en sus ojos era real, profundo, como el de un niño perdido en una multitud. «Encontré esto en su bolsillo», le mostró el pañuelo con las iniciales. «ACI, ¿le dice algo?» El hombre tomó el pañuelo y lo examinó como si fuera un objeto completamente extraño. «ACI», repitió lentamente. No me suena de nada. Al menos tenemos algo. ¿Puedo llamarlo ACI mientras tanto? O si prefiere, le podemos decir Alejandro». Esperanza lo miró sorprendida. «¿Lo recordó?» El hombre negó con la cabeza. «No, solo... me gusta cómo suena. Es lo primero que me vino a la mente cuando dijo las iniciales. Entonces Alejandro será». En ese momento, Lupita apareció en la puerta, con los ojos brillantes de curiosidad. «Ya despertó, abuela, ya despertó el señor». Doña Carmen entró cojeando, apoyándose en su bastón de madera. Sus ojos perspicaces evaluaron al hombre con una mezcla de desconfianza y compasión. «Buenos días, señor. ¿Cómo se siente?» «Confundido», admitió Alejandro. «Su hija me dice que me encontró en la plaza». «Así es. Estaba medio muerto de frío. Tiene suerte de que mi Esperanza tiene más corazón que cerebro.
porque cualquier otra persona lo hubiera dejado ahí. «¡Mamá!», protestó Esperanza. «Es la verdad, pero bueno, ya está aquí. ¿Tiene hambre?». Alejandro pareció considerar la pregunta por primera vez. «Sí, creo que sí. Pues vamos a desayunar entonces. Lupita, ayúdame a poner la mesa. Esperanza, termina de revisar al señor y tráelo a la cocina cuando esté listo». La anciana y la niña salieron, dejándolos solos de nuevo. «Su familia es interesante», comentó Alejandro. «Mi madre dice lo que piensa. Siempre ha sido así. Lo aprecio. Prefiero la honestidad Esperanza a la hipocresía». Lo ayudó a sentarse en el catre, revisando que la venda estuviera bien colocada. «Tiene que ir a un hospital en cuanto pueda», dijo. «Necesita que un doctor lo revise. La pérdida de memoria podría ser seria». «¿Y cómo voy a ir a un hospital si no sé ni quién soy? ¿Cómo voy a pagar?». Era una buena pregunta. En México los hospitales públicos estaban saturados y los privados requerían identificación y dinero por adelantado. «Algo se nos ocurrirá», dijo Esperanza, aunque no tenía idea de qué. Lo ayudó a ponerse de pie. Alejandro se tambaleó un momento, pero logró mantenerse erguido. Era más alto de lo que ella había calculado, al menos 1,85 m. Junto a ella, que apenas llegaba al 1,60 m, parecía un gigante. «¿Puedo usar su baño?». «Claro, por aquí». Lo guió por el pequeño pasillo hasta el baño. Cuando Alejandro entró y cerró la puerta, Esperanza aprovechó para revisar su saco, que había colgado en un clavo de la pared. Los bolsillos seguían vacíos, pero en el forro interior encontró una etiqueta que no había notado antes. «Hermenegildo Segna, Milano». No conocía la marca, pero sonaba italiana y cara. Sacó su teléfono y buscó en internet. Los resultados la dejaron sin aliento. Hermenegildo Segna era una de las marcas de ropa masculina más exclusivas del mundo. Un saco como ese podía costar más de lo que ella ganaba en un año. ¿Quién diablos era este hombre? Cuando Alejandro salió del baño, su rostro reflejaba una confusión aún mayor. «Me vi en el espejo», dijo, «y no me reconocí. Es la sensación más extraña del mundo. Sé que soy yo, pero al mismo tiempo es como ver a un desconocido». «La memoria volverá», repitió Esperanza, aunque ahora con menos convicción. «Venga, vamos a desayunar. El estómago lleno ayuda a pensar mejor». La cocina de la familia Mendoza era pequeña pero acogedora. Una estufa de gas con 2 quemadores, una mesa de madera con 4 sillas disparejas y un refrigerador que hacía ruidos extraños, pero seguía funcionando después de 15 años. Las paredes estaban decoradas con imágenes de la Virgen de Guadalupe y fotos familiares. Esperanza el día de su boda, Lupita de bebé, Miguel sonriendo en su uniforme de taxista. Alejandro se sentó donde le indicaron, observando todo con curiosidad. Doña Carmen le sirvió un plato de huevos rancheros con frijoles y tortillas recién hechas. El aroma le despertó un hambre voraz que no recordaba haber sentido antes. «Coma despacio», advirtió la anciana. «No sabemos cuánto tiempo pasó sin comer». Él obedeció, aunque su estómago protestaba. Cada bocado era una revelación de sabores que parecían completamente nuevos, como si estuviera probando comida por primera vez. «Está delicioso», dijo sinceramente. «Gracias». Doña Carmen asintió, satisfecha. «En esta casa no hay mucho, pero lo que hay se comparte. Así nos enseñaron nuestros padres, y así le enseñamos a Lupita». La niña, sentada frente a él, no dejaba de observarlo con fascinación. «¿Es cierto que no recuerda nada?», preguntó. «Lupita, no seas grosera», la regañó su madre. «Está bien», dijo Alejandro. «Es cierto, pequeña. No recuerdo nada. Ni siquiera sé cómo llegué a esa plaza donde me encontró tu mamá. Eso es muy triste. Si yo olvidara todo, no sabría que mi papá se llamaba Miguel y que me quería mucho. Ni recordaría mi canción favorita, ni el nombre de mi muñeca. Lupita». La voz de Esperanza se suavizó. «No, tiene razón». Alejandro miró a la niña con una sonrisa melancólica. «Es muy triste, pero quizás eso signifique que tengo la oportunidad de hacer nuevos recuerdos mientras recupero los viejos.
¿Cómo se llama tu muñeca? Rosalinda. Me la regaló mi papá antes de irse al cielo. La inocencia de la niña provocó un silencio en la mesa. Esperanza bajó la mirada y doña Carmen carraspeó incómoda. Tu papá debe haber sido un buen hombre, dijo Alejandro suavemente. El mejor, respondió Lupita con convicción. Mamá dice que ahora es una estrella y que nos cuida desde arriba. Estoy seguro de que tiene razón. Terminaron de desayunar en un silencio cómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos y el ronroneo del refrigerador. Cuando los platos quedaron vacíos, Esperanza comenzó a recoger la mesa. «Tengo que ir al centro», anunció. «Voy a preguntar si alguien reportó a un hombre desaparecido. También pasaré por la Cruz Roja a ver si pueden revisarlo sin cobrar». «Yo me quedo cuidándolo», dijo doña Carmen. «Además, tenemos que preparar los tamales para esta noche». «¿Tamales?», preguntó Alejandro. «Es Nochebuena», explicó Lupita. «Siempre hacemos tamales verdes y rojos, y ponche con tejocotes». «¿Usted sabe hacer tamales?» «No lo sé, no recuerdo». «Entonces le enseñamos, ¿verdad, abuela?» Doña Carmen evaluó al hombre con mirada calculadora. «¿Sabe usar las manos para algo útil, señor Misterio?» «Supongo que lo averiguaremos». La anciana sonrió a su pesar. Había algo en este hombre que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Tenía un aire de autoridad natural, de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Pero también había vulnerabilidad en sus ojos, una confusión genuina que no podía ser fingida. «Está bien, pero si arruina mis tamales, lo mando de vuelta a la plaza». «Entendido, señora». Esperanza se puso su abrigo y tomó su bolsa. «Volveré en un par de horas. Si recuerda algo, cualquier cosa, avísenme». «Ten cuidado, mija», dijo doña Carmen. «Siempre, mamá». Antes de salir, Esperanza miró una última vez al hombre que habían rescatado. Alejandro, si ese era realmente su nombre, estaba ayudando a Lupita a recoger los platos, moviéndose con una torpeza que sugería que no estaba acostumbrado a tareas domésticas. Pero había una sonrisa genuina en su rostro, la primera que le veía desde que despertó. Quizás no era tan mala persona después de todo. El centro de Guanajuato estaba transformado para Navidad. Cada calle, cada plaza, cada edificio colonial lucía decoraciones que brillaban bajo el sol de la mañana. Los vendedores ambulantes ofrecían dulces típicos, piñatas en forma de estrellas y nacimientos de barro policromado. El aire olía a buñuelos fritos y ponche caliente. Esperanza caminó primero a la estación de policía, ubicada en un edificio antiguo cerca del Teatro Juárez. El oficial de guardia, un hombre joven con cara de pocos amigos, la escuchó con impaciencia. «¿Dice que encontró a un hombre herido y se lo llevó a su casa?» «Sí, oficial. Estaba inconsciente en la plazuela de San Fernando. Llamé al 911, pero me dijeron que no había ambulancias. ¿Y por qué no lo dejó ahí hasta que llegara la ambulancia?» «Porque se estaba congelando. No iba a sobrevivir 3 horas en ese frío». El policía suspiró. «Mire, señora, aprecio su buena intención, pero lo que hizo técnicamente podría considerarse irregular. Si ese hombre resulta ser un criminal, usted estaría en problemas». «No me parece un criminal. Solo está herido y confundido. ¿No recuerda quién es?» «¿Amnesia?» El oficial tecleó algo en su computadora, claramente sin mucho interés. «No tenemos reportes de personas desaparecidas que coincidan con su descripción. Pero es temprano, y con los días festivos, mucha gente no reporta hasta después de Navidad. ¿Puede tomar mi información por si alguien pregunta?» «Supongo». Esperanza le dio su nombre, dirección y número de teléfono. El policía lo anotó en un papel que parecía destinado a perderse entre el desorden de su escritorio. «Si alguien reporta algo, la llamamos. Pero no prometo nada». «Gracias, oficial». Salió de la estación sintiéndose frustrada, pero no sorprendida. La burocracia en México era un laberinto conocido, especialmente en días festivos. Su siguiente parada fue la Cruz Roja,
ubicada en un edificio moderno cerca de la Alhóndiga de Granaditas. Ahí la recibieron con más amabilidad, pero la respuesta fue similar. «Podemos revisarlo, pero necesitamos que lo traiga aquí», le explicó una enfermera joven. «Y si no tiene identificación ni seguro, solo podemos hacer una evaluación básica. Para estudios más completos, tendría que ir al Hospital General». «¿Cuánto cuesta la evaluación básica?» «Normalmente cobramos una cuota de recuperación de 200 pesos». 200 pesos. Era casi lo que Esperanza ganaba en un día de trabajo, pero no tenía opción. «¿Puedo traerlo esta tarde? Estaremos abiertos hasta las 5. Después cerramos por Nochebuena». «Gracias. Ahí estaremos». Caminó de regreso a casa pensando en cómo conseguiría esos 200 pesos. Quizás podría vender algunas de las telas que tenía guardadas o pedir prestado a algún vecino. Pero en Navidad todo el mundo andaba corto de dinero. Estaba pasando frente a una tienda de electrónicos cuando algo en la vitrina llamó su atención. Una televisión grande mostraba un noticiero y en la pantalla apareció una fotografía que le heló la sangre. Era él. Era Alejandro. Se acercó a la vitrina pegando la cara al cristal para ver mejor. El volumen estaba bajo, pero pudo leer los textos que aparecían en la pantalla. «Empresario desaparecido. Alejandro Castillo Ibarra, CEO de Grupo Hospitalidad Castillo, desapareció ayer en la carretera Guanajuato-Silao. Su vehículo fue encontrado volcado esta madrugada. Las autoridades continúan la búsqueda». Debajo apareció una serie de imágenes. Hoteles de lujo con el logo GHC. Fotografías del hombre en eventos de gala, junto a políticos y celebridades. Y un número de teléfono para reportar información. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre que dormía en su casa, que había desayunado huevos rancheros en su humilde cocina, que en este momento probablemente estaba aprendiendo a hacer tamales con su madre y su hija, era un multimillonario. Sacó su teléfono y con manos temblorosas buscó el nombre en Internet. Los resultados fueron abrumadores. Alejandro Castillo Ibarra, 42 años, heredero del emporio hotelero fundado por su padre, Rodolfo Castillo. Fortuna estimada en 2.3 mil millones de dólares. Soltero, conocido por su estilo de vida discreto y su filantropía anónima. Había fotos de él en yates, en aviones privados, en inauguraciones de hoteles en Cancún, Los Cabos, Ciudad de México. Era otro mundo, un universo completamente ajeno al suyo. ¿Y ahora qué hacía? Su primer instinto fue llamar al número que aparecía en la televisión. Era lo correcto, lo lógico. Este hombre tenía una familia, empleados, responsabilidades. Probablemente había cientos de personas buscándolo desesperadamente. Pero algo la detuvo. Recordó la conversación del desayuno, la forma en que Alejandro había mirado a Lupita cuando habló de su padre. Había algo en sus ojos, algo más profundo que la confusión de la amnesia. Era soledad, una soledad inmensa, antigua, que reconocía porque ella misma la había sentido después de perder a Miguel. ¿Y si necesitaba este tiempo? ¿Y si la amnesia era la única manera que su mente había encontrado para escapar de algo? No, estaba pensando tonterías. Este hombre necesitaba atención médica, no filosofía barata. Pero tampoco podía simplemente llamar y decir, «Hola, tengo a su millonario perdido en mi casa». ¿Quién le iba a creer? Probablemente pensarían que era una extorsión, un secuestro. Podría meterse en serios problemas. Necesitaba pensar, necesitaba tiempo. Decidió que esperaría hasta después de que lo revisaran en la Cruz Roja. Si los médicos decían que estaba bien, que la amnesia era temporal, entonces podría hablar con él directamente, explicarle quién era, darle la opción de decidir qué hacer. Era Nochebuena, después de todo, un día para milagros y segundas oportunidades. Y quizás, solo quizás, ese hombre había llegado a su puerta por una razón. Cuando Esperanza regresó a casa, encontró una escena que nunca habría imaginado. Alejandro Castillo Ibarra,
El empresario multimillonario dueño de 50 hoteles de lujo estaba parado en su diminuta cocina con las manos cubiertas de masa de maíz, mientras Lupita le explicaba pacientemente cómo extenderla sobre las hojas de tamal. «No, no, así no», decía la niña con la autoridad de una maestra experta. «Tiene que ser más delgadita. Mire cómo lo hace mi abuela». Doña Carmen, sentada en su silla con el bastón apoyado en la mesa, supervisaba la operación con ojos críticos. «Menos masa, más relleno», ordenaba. «Un tamal sin suficiente chile verde es una desgracia». Alejandro, concentrado como si estuviera cerrando el negocio más importante de su vida, obedecía cada instrucción. «¿Así está bien?» «Mejor», concedió la anciana. «Ahora dóblelo». «No, no así. Lupita, enséñale». La niña tomó las manos de Alejandro y las guió con paciencia. Primero los lados, luego la punta. «Como un sobre, ¿ve? Como un sobre», repitió él. «Creo que lo tengo». Esperanza se quedó en la puerta observando. Había algo profundamente conmovedor en la escena. Un hombre que probablemente nunca había entrado a una cocina en su vida, aprendiendo a hacer tamales de la mano de una niña de 8 años y una anciana diabética. «¡Mami!», Lupita la vio primero. «Mira, el señor Alejandro ya sabe hacer tamales». «Bueno, sabe, es una palabra muy generosa», dijo doña Carmen. «Pero al menos ya no son un desastre total». Alejandro levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa diferente a la que Esperanza había visto en las fotos de internet, más genuina, menos ensayada. «Su madre es una maestra exigente», dijo, «pero creo que estoy aprendiendo. Me alegra. ¿Cómo se siente? ¿Le duele la cabeza?» «Un poco, pero es soportable». Encontró algo en el centro. Esperanza dudó. Las palabras «sé quién eres» se atascaron en su garganta. «Todavía no», mintió. «Pero conseguí que lo revisen en la Cruz Roja esta tarde. Gratis. Bueno, casi gratis». «Yo puedo pagar», dijo Alejandro automáticamente, y luego se detuvo. «Es decir, supongo que puedo. No sé si tengo dinero». «No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que un doctor lo vea». Doña Carmen la observaba con ojos entrecerrados. Conocía a su hija demasiado bien y sabía que algo había cambiado desde que salió de casa. Pero no dijo nada. «Terminen esos tamales», ordenó. «Ya casi es hora de ponerlos a cocer, y todavía falta preparar el ponche». Las siguientes horas pasaron en una neblina de actividad doméstica. Esperanza ayudó con los últimos tamales, mientras Alejandro, siguiendo instrucciones precisas, cortaba tejocotes y cañas para el ponche. Lupita iba y venía, probando todo, cantando villancicos desafinados, llenando la casa de una alegría que Esperanza no había sentido desde que Miguel murió. En algún momento de la tarde, mientras los tamales se cocían al vapor en la olla grande, Esperanza encontró un momento a solas con su madre. «¿Qué averiguaste?», preguntó doña Carmen directamente. «¿De qué hablas? No me vengas con esas. Te conozco, muchacha. Algo descubriste sobre ese hombre y no me lo quieres decir». Esperanza suspiró. «Es complicado, mamá». «Entonces, simplifícalo». «No puedo. Todavía no». Doña Carmen la estudió un largo momento. «¿Es peligroso? Deberíamos tener miedo». «No, no es peligroso. Al contrario, es...» Buscó las palabras. «Es alguien que tiene mucho, mamá. Mucho más de lo que podemos imaginar. Pero creo que también le falta algo que nosotros sí tenemos». «¿Y qué sería eso?». Esperanza miró hacia la cocina, donde Alejandro reía por algo que Lupita había dicho. «Esto. Una familia, alguien que lo quiera por quien es y no por lo que tiene». Doña Carmen asintió lentamente. «Entonces, déjalo disfrutar esta noche. Ya mañana veremos qué hacer». Eso pensaba. «Solo ten cuidado, mija. Los hombres ricos, su mundo y el nuestro no se mezclan fácilmente». «Lo sé, mamá, lo sé». Pero mientras lo decía, Esperanza se preguntaba si realmente lo sabía. A las 4 de la tarde salieron hacia la Cruz Roja. El camino fue largo porque tuvieron que caminar. No había dinero para taxi. Alejandro insistió en ir a pie a pesar del dolor de cabeza, y Esperanza no tuvo corazón para discutir.
El médico que lo atendió era un hombre mayor, con lentes gruesos y manos gentiles. Después de una revisión exhaustiva, dio su diagnóstico. Tiene una contusión moderada y lo que parece ser amnesia retrógrada. Es cuando el cerebro bloquea los recuerdos anteriores al trauma, pero mantiene intactas las funciones básicas. ¿Es permanente?, preguntó Alejandro. Imposible saberlo sin estudios más completos, pero en la mayoría de los casos, los recuerdos regresan gradualmente en días o semanas. A veces un aroma, una canción, una imagen puede desencadenar el proceso. Y mientras tanto, descanse. Evite el estrés. Rodéese de cosas que lo hagan sentir seguro. El médico miró a Esperanza. ¿Es usted familiar? No, solo lo estoy ayudando. Pues está en buenas manos. Véalo de nuevo en unos días si no hay mejoría. Salieron de la Cruz Roja con más preguntas que respuestas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos púrpura que se reflejaban en las cúpulas de las iglesias. Gracias, dijo Alejandro mientras caminaban. Por todo, por encontrarme, por llevarme a su casa, por esto. No sé cómo voy a pagarle. No tiene que pagarme nada. Pero lo haré. Cuando recuerde quién soy, cuando tenga acceso a mis cosas, le pagaré cada peso que ha gastado en mí. Esperanza pensó en los dos. 3.000 millones de dólares, en los hoteles de lujo, en los aviones privados. Lo sé, dijo simplemente. Pero esta noche es Nochebuena. No piense en deudas ni pagos. Solo disfrute la cena con nosotros. ¿De acuerdo? Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. De acuerdo. Caminaron el resto del trayecto en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de cosas que ninguno de los dos estaba listo para decir. La noche de Nochebuena apenas comenzaba, y con ella algo que ninguno de los dos había anticipado. Capítulo 3. La cena de Nochebuena. El barrio de Pastita se transformó cuando cayó la noche. Las luces navideñas brillaban en cada ventana, y de las casas escapaban aromas de tamales, ponche y romeritos. Los vecinos caminaban de puerta en puerta, compartiendo platos de comida y abrazos, mientras los niños corrían por los callejones con bengalas y matracas. En la casa de los Mendoza, la pequeña mesa del comedor estaba cubierta con un mantel bordado que había pertenecido a la bisabuela de Esperanza. Sobre él descansaban los tamales recién hechos, un tazón humeante de ponche, una ensalada de Nochebuena con betabel, manzana y naranja, y un pequeño bol con nueces y cacahuates. No era un festín lujoso, pero estaba preparado con amor. Antes de comer, hay que agradecer, dijo doña Carmen cuando todos estuvieron sentados. Lupita, tú primero. La niña juntó las manos con solemnidad. Gracias, Diosito, por los tamales y el ponche. Gracias por mi mami y mi abuelita. Y gracias por traernos al señor Alejandro, porque estaba muy solito y ahora tiene con quien pasar Navidad. Amén. Amén, repitieron los demás. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sabía si era creyente o no, si alguna vez había rezado antes de comer, si tenía familia con quien compartir estas fechas. Todo era un vacío negro donde deberían estar los recuerdos. Pero la simplicidad de la oración de Lupita, su inocencia genuina, lo conmovió más de lo que podía expresar. Ahora sí a comer, ordenó doña Carmen, antes de que se enfríen. Los tamales estaban deliciosos. Los de chile verde picaban justo lo suficiente y los de rajas con queso eran cremosos y reconfortantes. Alejandro comió 3 y hubiera comido más si Esperanza no le hubiera advertido que debía cuidar su estómago. ¿Cómo es posible que algo tan simple sea tan bueno?, preguntó genuinamente. Es el secreto de la cocina mexicana, respondió doña Carmen. No se trata de ingredientes caros, se trata de tiempo y amor. Cada tamal que comió hoy tiene horas de trabajo. El maíz que se nixtamalizó, la masa que se batió hasta quedar esponjosa, las hojas que se limpiaron una por una. Cuando uno cocina así, la comida sabe diferente. Alejandro pensó en los restaurantes 5 estrellas donde probablemente había cenado, en los chefs internacionales que seguramente habían preparado sus platillos.
Pero algo le decía que ninguna de esas cenas había sabido tan bien como estos tamales hechos en una cocina diminuta de un barrio popular. «Señor Alejandro», dijo Lupita con la boca medio llena, «¿usted tiene familia?» «No lo sé, pequeña. No recuerdo». «¿Y si tiene una esposa y ella está muy triste buscándolo?» Esperanza se atragantó con su ponche. Alejandro, ajeno a la ironía, consideró la pregunta seriamente. «No creo que tenga esposa. ¿Cómo sabe si no recuerda nada?» «No lo sé con certeza». «Pero...» tocó su mano izquierda. «No tengo marca de anillo y hay algo aquí...» Se tocó el pecho. «Algo que me dice que no hay nadie esperándome en casa». «Eso es muy triste», dijo Lupita. «Mi mami tampoco tiene esposo porque mi papi se fue al cielo. Pero ella nos tiene a nosotras. ¿Usted tiene a alguien?» «Lupita, ya basta de preguntas», intervino Esperanza. «Deja comer al señor». «Está bien», dijo Alejandro. «Es una pregunta válida. La verdad es que no sé si tengo a alguien. Pero esta noche estoy aquí con ustedes. Y eso es más de lo que esperaba cuando desperté esta mañana sin saber ni mi nombre». Doña Carmen lo observó con sus ojos perspicaces. «Usted tiene modales de gente educada», comentó, «y habla como alguien que está acostumbrado a que lo escuchen. ¿Qué cree que hacía antes del accidente?» «Honestamente, no tengo idea. A veces siento que debería estar haciendo algo importante, que hay cosas pendientes, pero cuando intento recordar qué, solo hay vacío». «Quizás es mejor así», dijo la anciana. «A veces los recuerdos son una carga. ¿Usted cree...?» «Yo he vivido 70 años, joven. He enterrado a un esposo, a un hijo, a un yerno. He visto cosas que preferiría olvidar, pero también he visto cosas hermosas que me mantienen viva. Los recuerdos son un paquete completo. No puedes elegir quedarte solo con los buenos». Alejandro asintió pensativo. «Entonces, cuando recupere la memoria, tendré que aceptar todo lo que venga». «Así es. Pero eso será mañana o pasado mañana. Esta noche es Nochebuena, y en Nochebuena solo se piensa en el presente». Como para enfatizar sus palabras, se escuchó un coro de voces afuera. Los vecinos habían salido a cantar villancicos, una tradición que el barrio mantenía viva desde hacía generaciones. «¡La posada!», gritó Lupita emocionada. «Mami, es la posada». Esperanza sonrió. «¿Quiere ver algo auténticamente mexicano, señor Alejandro? Venga con nosotros». Salieron todos a la calle, donde ya se había reunido un grupo de unas 30 personas. Algunos llevaban velas encendidas, otros cargaban imágenes de José y María en burro. Un hombre mayor con guitarra comenzó a entonar los versos tradicionales. «En el nombre del cielo os pido posada». Los demás respondieron desde el otro lado de la calle, como dictaba la tradición. «Aquí no es mesón. Sigan adelante». Alejandro observaba fascinado. Había algo primordial en esta celebración, algo que conectaba con lo más profundo del espíritu humano. La gente cantaba con fervor genuino, no como una actuación para turistas, sino como una tradición vivida y sentida. «¿Quiere participar?», le preguntó Esperanza. «No me sé la letra, nadie se la sabe completa, solo siga la melodía». Y lo hizo. Por primera vez desde que despertó sin memoria, Alejandro se dejó llevar, cantó versos que no conocía, siguiendo las voces de los demás. Cuando llegaron a la parte donde finalmente se otorga la posada, sintió lágrimas en los ojos. «Entren santos peregrinos, peregrinos». No sabía por qué lloraba. Quizás era la belleza de la tradición, o la generosidad de esta gente que lo había acogido siendo un completo desconocido. Quizás era el vacío de su memoria, la soledad de no saber quién era, o quizás era algo más profundo, algo que su corazón recordaba, aunque su mente no. Esperanza lo notó y le puso una mano en el brazo. «¿Está bien?» «Sí, es solo que... esto es hermoso. Gracias por permitirme ser parte. No tiene que agradecer. Usted es nuestro huésped». La posada terminó en la casa de don Refugio, el mecánico del barrio, donde ofrecieron ponche, buñuelos y bolsitas con cacahuates, naranjas y cañas.
Lupita llenó sus bolsillos de dulces, y doña Carmen se sentó a charlar con las otras abuelas del vecindario. Alejandro y Esperanza se apartaron un poco, observando la celebración desde un rincón del patio. «Esto es lo que más extraño de mi esposo», confesó Esperanza. «La compañía, alguien con quien compartir estos momentos. ¿Cuánto tiempo llevaban casados?» 10 años. Nos conocimos cuando yo tenía 19. Él era taxista, yo trabajaba en una maquiladora. Nos enamoramos en una posada como esta. Sonrió con melancolía. Es curioso cómo los mejores momentos de la vida suceden cuando menos los esperas. Suena como un hombre afortunado. Lo fue, y yo fui afortunada de tenerlo, aunque fuera poco tiempo. Alejandro la observó a la luz de las velas. Esperanza no era una belleza convencional. Sus manos estaban callosas del trabajo, su ropa era sencilla, y su rostro mostraba las líneas del cansancio y la preocupación. Pero había algo en ella, una fortaleza, una dignidad, que la hacía más hermosa que cualquier modelo o actriz que pudiera imaginar. ¿Puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Por qué me ayudó? Soy un desconocido. Podría ser cualquier cosa, un criminal, un loco, un peligro para su familia. Pero me trajo a su casa, me alimentó, me curó. ¿Por qué? Esperanza consideró la pregunta. Porque hace 3 años, cuando Miguel murió, yo estaba en la calle igual que usted. No físicamente, pero sí espiritualmente. Estaba perdida, sin saber cómo seguir adelante. Y la gente de este barrio me ayudó. Me dieron comida cuando no tenía para comer. Me cuidaron a Lupita cuando yo no podía levantarme de la cama. Me prestaron dinero sin esperar que lo devolviera. Aprendí que en este mundo o nos ayudamos unos a otros o nos hundimos solos. Eso es muy noble. No es noble, es sobrevivencia. Los ricos pueden permitirse ser individualistas porque tienen recursos para todo. Nosotros no. Si yo no ayudo al vecino hoy, mañana él no podrá ayudarme a mí. Así funcionamos. Alejandro sintió una punzada de algo que no supo identificar. Culpa, vergüenza, sin saber quién era. No podía estar seguro de si él había sido de los que ayudaban o de los que pasaban de largo. «Me gustaría recordar qué clase de persona soy», dijo en voz baja, «para saber si merezco la generosidad que me están dando». Nadie tiene que merecer la generosidad, ese es el punto. Se da sin condiciones. Antes de que pudiera responder, Lupita corrió hacia ellos. «Mami, los cohetes. Ya van a empezar los cohetes». Era casi medianoche. Alguien comenzó la cuenta regresiva, y cuando llegaron al 0, el cielo de Guanajuato estalló en colores. Fuegos artificiales iluminaron la noche, reflejándose en las fachadas de las casas coloniales, en las lágrimas de los ancianos que recordaban navidades pasadas, en los ojos brillantes de los niños que soñaban con el futuro. «¡Feliz Navidad!», gritaron todos. Los abrazos comenzaron a circular, y Alejandro se encontró envuelto en uno tras otro. Gente que no conocía lo abrazaba con genuino afecto, deseándole bendiciones y prosperidad. Lupita se colgó de su cuello. Doña Carmen le dio un beso en la mejilla, y finalmente Esperanza. Fue un abrazo breve, casi tímido, pero cargado de significado. «Feliz Navidad, Alejandro. Feliz Navidad, Esperanza». En ese momento, bajo el cielo iluminado de Guanajuato, rodeado de una familia que no era la suya pero que lo había acogido como propio, Alejandro Castillo Ibarra sintió algo que no recordaba haber sentido antes: pertenencia. Y aunque no lo sabía todavía, esa sensación cambiaría el curso de su vida. Los días que siguieron a Nochebuena transcurrieron con una normalidad que Alejandro encontraba sorprendentemente reconfortante. Se había instalado en el pequeño cuarto de costura, durmiendo en el catre entre rollos de tela y cajas de hilos. Por las mañanas ayudaba a doña Carmen con el desayuno. Por las tardes acompañaba a Lupita a hacer la tarea. Y por las noches conversaba con Esperanza sobre todo y nada. Su memoria seguía en blanco, pero ya no le causaba la misma angustia del primer día. Había momentos,
fragmentos, como piezas de un rompecabezas que flotaban en la oscuridad, pero se negaban a encajar. El olor del café le recordaba algo que no podía nombrar. El sonido de un teléfono lo ponía inexplicablemente tenso, y a veces en sueños veía oficinas de vidrio y escritorios de caoba, pero cuando despertaba, las imágenes se desvanecían. El 27 de diciembre, Esperanza volvió a trabajar en La Aguja de Oro. Se fue temprano, dejando a Alejandro al cuidado de doña Carmen, quien aprovechó para interrogarlo sin la interferencia de su hija. «Cuénteme de usted», ordenó la anciana mientras pelaba chayotes en la cocina. «No hay mucho que contar, no recuerdo nada. No me refiero a su pasado, me refiero a usted ahora. ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Qué lo hace feliz?» Alejandro lo pensó. «Me gusta esta casa, me gusta cómo huele por las mañanas cuando usted prepara el café. Me gusta escuchar a Lupita cantar, aunque desafine. Me gusta», dudó, «me gusta cómo su hija sonríe cuando cree que nadie la ve». Doña Carmen dejó de pelar y lo miró fijamente. «Eso es peligroso, joven». «¿Por qué?» «Porque mi hija ha sufrido mucho, y porque usted, con o sin memoria, no pertenece a este mundo. Lo supe desde que lo vi. ¿Cómo puede saberlo si ni yo lo sé?» «Porque una vieja como yo aprende a leer a la gente. Usted tiene la postura de alguien que manda, aunque ahora esté perdido. Tiene las manos de alguien que nunca ha tenido que trabajar con ellas. Y tiene la mirada de alguien que está acostumbrado a tener lo que quiere». Alejandro no supo qué responder. Las palabras de la anciana resonaban con algo en su interior, algo que él mismo había intuido, pero no había querido examinar. «¿Qué sugiere que haga?» «Que sea honesto, con nosotros y con usted mismo. Cuando recupere la memoria, porque va a recuperarla, va a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones afectarán a mi hija y a mi nieta. Así que piense bien qué clase de hombre quiere ser». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró Esperanza. Tenía el rostro pálido y las manos le temblaban. «¿Qué pasó, mija?», preguntó doña Carmen alarmada. «Nada, todo bien. Solo necesito hablar con Alejandro, a solas». La anciana intercambió una mirada con su hija, asintió y salió de la cocina llevándose los chayotes. Esperanza se sentó frente a Alejandro. Por primera vez desde que lo conocía parecía nerviosa. «Tengo que decirle algo que debía haberle dicho desde el día de Nochebuena». «¿Qué es?» «Sé quién es usted». El silencio que siguió fue denso, pesado. «¿Cómo?» «El día 24, cuando fui al centro a buscar información, lo vi en la televisión. Están buscándolo. Su empresa, la policía, los medios. Hay un número para reportar información». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque…» Esperanza se mordió el labio. «Porque cuando lo vi en esas noticias, cuando leí sobre quién es usted, me asusté. Y después, cuando regresé y lo vi haciendo tamales con mi hija, riéndose con mi madre, siendo humano, pensé que quizás necesitaba este tiempo, que quizás había una razón por la que estaba aquí». «¿Qué razón?» «No lo sé, pero ahora me siento culpable. Usted tiene derecho a saber quién es. Tiene gente que lo busca, responsabilidades. No puedo seguir ocultándoselo». Alejandro la miró largamente. Dígame todo lo que sabe». Y Esperanza lo hizo. Le contó sobre Alejandro Castillo Ibarra, el empresario multimillonario, sobre la cadena de hoteles, la fortuna familiar, el accidente en la carretera. Le mostró las noticias en su teléfono, las fotos de los hoteles lujosos, los reportajes sobre la búsqueda. Mientras escuchaba, mientras veía esas imágenes de un hombre que supuestamente era él, pero que se sentía como un extraño, algo comenzó a cambiar en la mente de Alejandro. No eran recuerdos exactamente, sino sensaciones. La familiaridad de una sala de juntas, el peso de decisiones importantes, la soledad de habitaciones de hotel vacías. Esto es... No encontró las palabras. ¿Recuerda algo? No. Es decir, no recuerdos específicos, pero siento cosas. Es como si mi cuerpo recordara aunque mi mente no. ¿Qué quiere hacer? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué quería hacer?
Según las noticias, era dueño de un imperio. Tenía obligaciones, empleados, responsabilidades. Probablemente había gente preocupada, negocios pendientes, una vida entera esperándolo. Pero al mismo tiempo, aquí, en esta casa humilde, había encontrado algo que sospechaba no tenía allá afuera. Había encontrado paz. Necesito tiempo, dijo finalmente. No mucho, solo unos días más, para procesar esto, para decidir qué hacer. Pero la gente que lo busca, sobrevivieron sin mí estos días. Pueden sobrevivir unos días más. Esperanza lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. Está bien, pero tiene que prometerme algo. ¿Qué? Que cuando decida regresar a su vida, me lo dirá primero, que no se irá sin despedirse. Se lo prometo. Era una promesa que no sabía si podría cumplir, porque aunque no recordaba su vida anterior, empezaba a sospechar que era una vida que quizás no quería recuperar. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro salió al pequeño patio de la casa. El cielo de Guanajuato estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto antes. O quizás sí lo recordaba, pero en un contexto diferente. Quizás alguna vez había visto este mismo cielo desde la terraza de algún hotel de lujo, rodeado de gente que lo adulaba, pero que no le importaba. No lo sabía. No estaba seguro de querer saberlo. ¿No puede dormir? Esperanza apareció en la puerta del patio, envuelta en un rebozo grueso. Tengo mucho en qué pensar. Ella se sentó a su lado en el escalón de cemento. Debe ser extraño, enterarse de que eres millonario cuando apenas tienes para comer. Es extraño, pero no de la manera que usted pensaría. ¿A qué se refiere? Debería estar feliz, ¿no? Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo hoteles, aviones, propiedades. Pero cuando vi esas fotos, cuando leí sobre mi vida, lo único que sentí fue vacío. Quizás porque no lo recuerda. Quizás, o quizás porque nunca estuvo lleno. Esperanza guardó silencio. La brisa nocturna traía el aroma de los naranjos del vecino mezclado con el humo lejano de alguna fogata. Cuando Miguel murió, dijo finalmente, me pregunté por qué a nosotros. Teníamos tan poco y la vida nos quitó lo único que realmente importaba. Pero con el tiempo entendí que no se trata de lo que tienes, sino de cómo lo vives. Miguel no tenía dinero, pero era rico en amor, en risas, en momentos compartidos. Eso es lo que nos dejó. Suena como un hombre sabio. No era sabio, era taxista, pero sabía lo que importaba. Alejandro la miró y en la penumbra del patio, bajo la luz de las estrellas de Guanajuato, sintió algo que su memoria perdida no podía explicar. Tengo miedo, confesó. ¿De qué? De recordar, de volver a ser quien era. ¿Y si no me gusta esa persona? ¿Y si todo esto, estos días con ustedes, es lo mejor que me ha pasado y al recordar tengo que dejarlo atrás? Esperanza le tomó la mano. Era un gesto simple, natural, pero cargado de significado. No tiene que dejar nada atrás si no quiere. Los recuerdos son el pasado, pero usted puede elegir el futuro. ¿De verdad lo cree? Lo creo, porque yo también tuve que elegir. Después de Miguel, pude haberme rendido. Pude haber dejado que la tristeza me consumiera, pero elegí seguir adelante. Por Lupita, por mi madre, por mí. Y cada día es una nueva elección. Alejandro apretó su mano, agradecido. Gracias por todo, por encontrarme, por ayudarme, por ser honesta conmigo hoy. Gracias a usted. ¿Por qué? Por recordarme que la vida puede sorprendernos, que no todo está escrito, que a veces, cuando menos lo esperamos, aparece alguien que cambia todo. Se miraron largamente, y algo pasó entre ellos. No fue un beso, no fue una declaración, fue algo más profundo, un reconocimiento mutuo, una conexión que trascendía las circunstancias. Debería ir a dormir, dijo Esperanza finalmente. Mañana tengo que trabajar temprano. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Alejandro. Se fue, dejándolo solo con las estrellas y sus pensamientos. Y mientras la veía entrar a la casa, Alejandro Castillo Ibarra, el hombre que tenía todo pero no recordaba nada,
Tomó una decisión. No importaba quién había sido. Lo que importaba era quién quería ser. Y quería ser alguien digno de esta mujer. El último día de diciembre amaneció gris sobre Guanajuato. Las nubes bajas se aferraban a los cerros como algodón húmedo y un viento frío anunciaba la posibilidad de lluvia. En el barrio de Pastita, los vecinos preparaban sus celebraciones de Año Nuevo, comprando las últimas uvas, puliendo los zapatos que pisarían la calle a medianoche y cocinando los platos que compartirían con familiares y amigos. En la casa de los Mendoza, la atmósfera era diferente. Alejandro había despertado esa mañana con un dolor de cabeza intenso, diferente al que había sentido los días anteriores. Era punzante, localizado en la zona del golpe, y venía acompañado de algo que no había experimentado desde el accidente. Imágenes, fragmentos de recuerdos llegaban como destellos de luz en la oscuridad. Vio un despacho con ventanales enormes. Escuchó una voz masculina gritándole que nunca sería suficiente. Sintió el frío de un apretón de manos, con alguien que sonreía con los labios pero no con los ojos. Olió perfume caro mezclado con whisky. «Alejandro, ¿está bien?» Esperanza lo encontró sentado en el catre, con la cabeza entre las manos. «Estoy recordando», dijo con voz ronca. «Está volviendo. Todo está volviendo». Ella se arrodilló frente a él. «¿Qué recuerda?» «Mi padre. Recuerdo a mi padre. Era...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Era un hombre duro, exigente. Nunca nada era suficiente para él. Yo tenía que ser el mejor en todo, en los estudios, en los negocios, en todo. Y cuando no lo era, cuando fallaba él, su voz se quebró. Está bien, no tiene que contarme si no quiere. Murió hace 5 años, cáncer de páncreas, 3 meses entre el diagnóstico y el final. Y lo único que recuerdo de esos 3 meses es que nunca, ni una sola vez, me dijo que estaba orgulloso de mí, ni siquiera al final». Esperanza le puso una mano en el hombro. «Lo siento». «No lo sienta, es lo que es, lo que fue». Levantó la vista. «Recuerdo más. Recuerdo la empresa, las reuniones interminables, los viajes de un hotel a otro, revisando números, cerrando tratos. Recuerdo una vida llena de todo y vacía de todo al mismo tiempo». «¿Recuerda el accidente?» Alejandro cerró los ojos, concentrándose. Iba manejando, venía de León, de una reunión. Estaba pensando en que no quería regresar, no a la Ciudad de México, no a mi vida. Había tomado la decisión de desaparecer. Abrió los ojos con sorpresa. Iba a dejarlo todo. Había estado planeándolo durante meses. ¿Desaparecer? ¿Cómo? No lo sé exactamente. Tengo cuentas en otros países, identidades alternativas que mi padre creó hace años por seguridad. Iba a usarlas. Iba a empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. ¿Por qué? Porque estaba agotado. Porque cada día me despertaba sintiendo que mi vida no era mía. Porque tenía todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que realmente importa. La miró intensamente. «Esperanza, el accidente no fue coincidencia. Creo que mi mente decidió darme lo que yo quería. Una oportunidad de empezar de nuevo». Las implicaciones de sus palabras flotaron entre ellos. «Entonces, ¿qué va a hacer ahora?», preguntó Esperanza. «No lo sé. Parte de mí quiere volver. Tengo responsabilidades. Hay miles de empleados que dependen de la empresa. No puedo simplemente desaparecer y dejarlos a su suerte. ¿Y la otra parte? La otra parte quiere quedarse aquí, con ustedes, con usted». El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades y temores. «Alejandro», comenzó Esperanza, «sé lo que va a decir, que somos de mundos diferentes, que esto no puede funcionar, que apenas me conoce. Iba a decir que tiene que tomar esta decisión con la cabeza clara, no con el corazón confundido». Él sonrió a pesar de todo. «Veo de dónde sacó Lupita su sabiduría. La sacó de su padre, yo solo la cultivo». Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el techo de lámina con un ritmo constante, casi hipnótico. En algún lugar del barrio, un perro ladraba. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Alejandro.
Tengo que avisar que estoy bien, pero antes de hacerlo quiero que sepa algo. Que estos días con ustedes han sido los mejores de mi vida. Y no lo digo porque no recuerde otros buenos momentos. Lo digo porque ahora, con la memoria regresando, puedo comparar. Y nada de lo que tuve antes se compara con cenar tamales en Nochebuena con una familia que no me debía nada y me lo dio todo. Esperanza sintió lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. Haga sus llamadas, arregle lo que tenga que arreglar, y después, si todavía quiere, hablamos. Él asintió. Sacó el teléfono viejo que Esperanza le había prestado y con dedos que temblaban ligeramente marcó un número que había recordado esa mañana. «Patricia, soy yo. Sí, estoy bien. Necesito que hagas algo». Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas, explicaciones y coordinación. Patricia, la asistente ejecutiva que lo había acompañado durante 15 años, lloró de alivio al escuchar su voz. Los abogados corporativos entraron en modo de crisis, conteniendo la información para evitar que llegara a la prensa. La policía que investigaba su desaparición recibió instrucciones de cerrar el caso discretamente. Alejandro manejó todo desde la pequeña cocina de los Mendoza, con el teléfono prestado que apenas tenía señal, hablando en voz baja para no alarmar a Lupita. Doña Carmen lo observaba desde su silla, sin decir palabra, mientras Esperanza trabajaba en su taller, fingiendo concentrarse en las costuras, pero escuchando cada palabra. Cuando terminó la última llamada, eran casi las 4 de la tarde. La lluvia había cesado, y un rayo de sol atravesaba las nubes, iluminando las calles empedradas del barrio. «Está hecho», dijo Alejandro, entrando al taller. «Mandé un mensaje a mi gente explicando que estoy bien, que tuve un accidente y que necesito unos días más para recuperarme. ¿Y el regreso? Les dije que volveré después de Año Nuevo. Pero antes de hacerlo, hay algo que necesito hacer aquí». «¿Qué?» «Necesito saber si esto que siento es real, si usted siente lo mismo, si hay alguna posibilidad de que esto, lo que sea que esto sea, pueda existir más allá de estas paredes». Esperanza dejó la aguja y el hilo que tenía en las manos. «Alejandro, sé que es precipitado, sé que apenas me conoce, que nuestras vidas son completamente diferentes, que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar. Pero también sé que en estos días he sentido más paz, más alegría, más conexión humana que en los últimos 20 años de mi vida. Usted estaba sin memoria, vulnerable. No puede tomar decisiones basándose en... Ya tengo la memoria. Y lo que siento no ha cambiado. Si acaso es más fuerte, porque ahora puedo comparar. Ahora sé lo que me esperaba allá afuera, y sé que no lo quiero. Entonces, ¿qué quiere? Quiero conocerla, de verdad, no como el hombre herido que encontró en la plaza, sino como Alejandro Castillo Ibarra, con todas mis virtudes y defectos. Quiero conocer a Lupita, a doña Carmen. Quiero entender qué significa vivir en este barrio, trabajar como trabaja usted, luchar como luchan ustedes. Y quiero saber si, después de todo eso, usted todavía querría tenerme en su vida. Eso tomaría tiempo. Tengo tiempo. Tengo el resto de mi vida. Esperanza lo miró largamente. Este hombre, que hace una semana era un desconocido moribundo, había entrado en su vida como un huracán y había removido todo lo que ella creía saber sobre sí misma. Había despertado sensaciones que pensó muertas junto con Miguel. Había hecho sonreír a su hija y ganado la aprobación tácita de su madre, lo cual era prácticamente imposible. Podía permitirse esto. Podía arriesgarse a abrir su corazón de nuevo, especialmente a alguien cuyo mundo era tan diferente al suyo. «No le prometo nada», dijo finalmente. «No puedo. Tengo una hija que depende de mí, una madre enferma, responsabilidades que no puedo ignorar. Mi vida es aquí, en este barrio, en este taller. No voy a cambiarla por nadie. No le pido que la cambie. Le pido que me deje ser parte de ella. ¿Y su mundo? ¿Los hoteles? ¿La empresa? ¿Todo eso?
seguirá existiendo. No voy a abandonar mis responsabilidades, pero tampoco voy a dejar que me consuman. Si estos días me enseñaron algo, es que necesito equilibrio, y ese equilibrio, creo, está aquí. Doña Carmen apareció en la puerta del taller. Perdonen que interrumpa, pero si van a seguir declarándose amor eterno, deberían hacerlo después de la cena. Lupita tiene hambre y yo también. Esperanza no pudo evitar reír. Su madre tenía el don de romper la tensión en el momento justo. Tiene razón, mamá. Alejandro la siguió hacia la cocina, pero antes de salir del taller le susurró al oído: «Esto no ha terminado». «Lo sé», respondió ella. «Nunca pensé que lo hiciera». La cena de Año Nuevo fue más modesta que la de Nochebuena. Pozole rojo con tostadas, rábanos y orégano, pero el ambiente era igualmente cálido, lleno de las risas de Lupita y los comentarios ácidos de doña Carmen. A las 11 de la noche, Esperanza sacó las 12 uvas tradicionales. «Una por cada mes del año que viene», explicó a Alejandro. «Hay que comerlas mientras suenan las campanadas y pedir un deseo por cada una». «Yo siempre me atraganto en la quinta», confesó Lupita. «Son muchas uvas para comer tan rápido». «Este año vas a lograrlo», dijo su abuela. «Te he estado entrenando». Cuando faltaban 10 minutos para la medianoche, alguien tocó a la puerta. Esperanza fue a abrir y se encontró con un hombre de traje impecable parado bajo la llovizna. «Buenas noches. Busco al señor Castillo Ibarra. Me dijeron que podría encontrarlo aquí». Alejandro apareció detrás de Esperanza. «Ricardo, no esperaba verte hasta después de Año Nuevo. Señor, me alegra ver que está bien». Patricia estaba muy preocupada. Todos lo estábamos. «¿Cómo me encontraste?» «Rastreamos la señal del teléfono desde el que llamó. Perdone la intrusión, pero había asuntos urgentes que no podían esperar». Ricardo era el director de operaciones de Grupo Hospitalidad Castillo, un hombre de 50 años que había trabajado para la familia desde antes de que Alejandro naciera. Su presencia aquí, en Nochevieja, significaba que algo serio estaba pasando. «¿Qué pasa?» «El Consejo de Administración ha convocado una reunión de emergencia para mañana a mediodía. Hay rumores de una oferta hostil de compra. Y su tío Fernando está presionando para que lo declaren incapacitado y asuma el control temporal de la empresa». Alejandro sintió el peso de su antiguo mundo caer sobre sus hombros. «Entiendo. Tengo un helicóptero esperando en las afueras de la ciudad. Si salimos ahora, podemos llegar a la Ciudad de México antes del amanecer». Esperanza observaba el intercambio en silencio. Este era el otro Alejandro, el empresario, el hombre de poder. Lo vio enderezar la postura, afirmar la mandíbula, transformarse sutilmente en alguien que sabía manejar crisis. «Ricardo, dame un momento». El director asintió y se apartó discretamente. Alejandro se volvió hacia Esperanza. «Tengo que ir. Lo sé, pero voy a volver. Se lo prometo. No haga promesas que quizás no pueda cumplir. Esta la voy a cumplir, porque por primera vez en mi vida tengo algo por lo que vale la pena volver». Lupita apareció corriendo. «Ya van a ser las 12. Las uvas, tenemos que...» Se detuvo al ver la escena. «¿Qué pasa? ¿Quién es ese señor?» «Es alguien que trabaja conmigo, Lupita. Tengo que irme por unos días». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «¿Ya no va a volver?» Alejandro se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien. Voy a volver. No sé cuándo exactamente, pero voy a volver. ¿Me crees?» Lupita lo miró con esos ojos grandes que había heredado de su padre. «Mi papá también dijo que iba a volver del hospital. Y no volvió». El corazón de Alejandro se encogió. «Tu papá no pudo volver porque estaba muy enfermo. Yo no estoy enfermo. Solo tengo que ir a arreglar algunas cosas, pero voy a volver. ¿Me das un abrazo antes de irme?» La niña lo abrazó con fuerza y él sintió sus pequeños brazos alrededor de su cuello como el regalo más valioso que había recibido. «Cuida a tu mamá y a tu abuela mientras no estoy, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Se puso de pie y miró a doña Carmen. «Gracias por todo, señora. Por recibirme, por alimentarme, por enseñarme a hacer tamales.
La anciana lo evaluó con esa mirada penetrante que lo había intimidado el primer día. Vaya a hacer lo que tenga que hacer, pero si no vuelve, si le rompe el corazón a mi hija, le juro por la Virgen de Guadalupe que lo encuentro y le hago pagar. No tengo ninguna duda de que lo haría. Finalmente se volvió hacia Esperanza. No hubo palabras, no las necesitaban. Él le tomó las manos, las besó suavemente y le sostuvo la mirada. «Pronto», dijo. «Pronto», repitió ella. Y entonces se fue, siguiendo a Ricardo hacia el carro negro que esperaba al final del callejón. Esperanza lo vio alejarse, sintiendo un vacío en el pecho que no había sentido desde que Miguel murió. Las campanadas de medianoche comenzaron a sonar en algún lugar de la ciudad. Lupita corrió hacia ella con las uvas. «¡Mami, las uvas! ¡Rápido!». Esperanza comió las 12 uvas mecánicamente, sin saborearlas, sin pedir deseos. Porque el único deseo que tenía ya iba camino a la Ciudad de México, en un helicóptero que probablemente costaba más que su casa. «Feliz Año Nuevo», pensó con ironía. «Veremos qué nos trae». Las semanas de enero pasaron con una lentitud tortuosa. Esperanza retomó su rutina de trabajo, cosiendo vestidos de novia y trajes de quinceañera, atendiendo a clientas que no notaban las ojeras bajo sus ojos ni el suspiro ocasional que escapaba de sus labios. Alejandro llamaba cada noche. A veces las conversaciones duraban horas, otras apenas unos minutos robados entre reuniones. Le contaba sobre las batallas corporativas que estaba librando, sobre cómo había logrado frenar a su tío Fernando y asegurar su posición en la empresa. Le hablaba de los cambios que quería implementar, de cómo la experiencia en Guanajuato le había abierto los ojos a realidades que antes ignoraba. «Estuve revisando las condiciones laborales de nuestros empleados de limpieza y mantenimiento», le dijo una noche. «Ganan una miseria. Trabajan turnos de 12 horas sin descanso adecuado, y yo ni siquiera lo sabía. Ahora lo sabe. ¿Qué va a hacer al respecto? Cambiar las cosas, no de un día para otro, porque hay resistencia en el Consejo, pero poco a poco, empezando por los hoteles de la Ciudad de México». Esperanza escuchaba dividida entre el orgullo de ver que él realmente estaba cambiando y el temor de que ese mundo lo consumiera de nuevo. «¿Cuándo viene?», preguntaba siempre al final de las llamadas. «Pronto», respondía él siempre. «Hay algunas cosas más que tengo que resolver». Pronto se convirtió en una palabra que Esperanza aprendió a odiar. Lupita preguntaba por él constantemente. «¿Ya llamó el señor Alejandro? ¿Cuándo viene? ¿Por qué tarda tanto?». La niña había desarrollado un apego sorprendente hacia el hombre que solo conoció unos días, y su ausencia la afectaba más de lo que Esperanza había anticipado. «No deberías encariñarte tanto con alguien que apenas conoces», le dijo un día, más para convencerse a sí misma que a su hija. «Pero tú también lo extrañas, mami. Lo veo en tus ojos». Los niños, pensó Esperanza, ven demasiado. Doña Carmen, por su parte, mantenía un silencio prudente. No mencionaba a Alejandro, no opinaba sobre las llamadas nocturnas, no preguntaba sobre los planes futuros, pero sus ojos observaban todo, registrando cada sonrisa y cada lágrima que su hija intentaba ocultar. A mediados de enero, algo inesperado llegó por correo. «Esperanza Mendoza», leyó el cartero. «Paquete certificado. Firma aquí». Era una caja grande de una tienda de la Ciudad de México que Esperanza no conocía. Adentro encontró una máquina de coser industrial, última generación, con una nota escrita a mano. «Para que puedas trabajar desde casa y tener más tiempo con Lupita y continuar 11:30, doña Carmen. Esto no es caridad, es una inversión. Confío en tu talento». Esperanza lloró al verla, no por el regalo en sí, aunque debía costar una fortuna, sino por lo que representaba. Él la escuchaba. Recordaba las conversaciones, donde ella había mencionado lo difícil que era dejar a su hija tanto tiempo para ir al taller. «¿Qué es eso, mami?», preguntó Lupita. «Es un regalo del señor Alejandro. ¿Ves? Él sí se acuerda de nosotras». «Sí, mi amor, se acuerda.
El 2 de febrero, día de la Candelaria, Esperanza recibió una llamada diferente. «No te puedo llamar esta noche», dijo Alejandro, su voz tensa. «Tengo una cena importante con inversores extranjeros, pero mañana te cuento todo». «Está bien. Que le vaya bien. Esperanza, te extraño, más de lo que puedo expresar». «Yo también», colgó sintiéndose vacía. Sabía que él tenía responsabilidades, que no podía dejarlo todo para venir a verla. Pero cada día que pasaba, la distancia se sentía más real, más insalvable. Esa noche, mientras preparaba los tamales de frijol tradicionales de la Candelaria, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. La foto mostraba a Alejandro en una cena elegante, rodeado de personas en trajes de diseñador. A su lado, con la mano en su brazo, había una mujer espectacularmente bella. Cabello rubio, vestido que seguramente costaba más que el salario anual de Esperanza, sonrisa perfecta de quien sabe que es observada. El mensaje decía: «¿Sabías con quién pasa las noches tu príncipe?» Isabela Fernández, heredera de Grupo Fernández. Fueron novios durante años. Parece que volvieron. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró la foto una y otra vez, buscando señales de que fuera falsa, de que hubiera alguna explicación inocente. Pero ahí estaba él, sonriendo, con esa mujer perfecta a su lado, en un mundo al que ella nunca podría pertenecer. No durmió esa noche. Al día siguiente, cuando Alejandro llamó, ella no contestó, ni al siguiente día, ni al siguiente. «¿Por qué no contestas al señor Alejandro?», preguntó Lupita preocupada. «Ya llamó muchas veces». «Estoy ocupada, mi amor. Tengo mucho trabajo. Pero él te quiere. Lo sé porque me lo dijo. A veces la gente dice cosas que no siente de verdad». Doña Carmen, que había escuchado todo, esperó a que Lupita se fuera a dormir para confrontar a su hija. «¿Qué pasó?». Esperanza le mostró la foto y el mensaje. La anciana los estudió en silencio. «¿Y ya le preguntaste a él qué significa esto?». «No necesito preguntarle. Es bastante claro». «¿Lo es? ¿O estás buscando una excusa para alejarte porque tienes miedo?». «No tengo miedo». «Claro que lo tienes. Tienes miedo de que te lastime como te lastimó perder a Miguel. Tienes miedo de que tu hija se encariñe más y después sufra. Tienes miedo de no ser suficiente para él. ¿Y si no soy suficiente? ¿Si todo esto es solo un juego para él? Él tiene acceso a mujeres como esa». Señaló la foto. «¿Por qué querría estar con alguien como yo? Porque alguien como tú le enseñó a hacer tamales en Nochebuena. Porque alguien como tú lo recogió de la calle cuando nadie más lo habría hecho. Porque alguien como tú lo hizo sentir humano otra vez». Doña Carmen se inclinó hacia adelante. «Mija, yo he vivido mucho. He visto hombres buenos y malos, ricos y pobres, y ese hombre con todos sus millones te miraba como si fueras el tesoro más valioso del mundo. Si es mentira, ya lo descubrirás. Pero si es verdad y lo dejas ir por miedo, nunca te lo vas a perdonar». Esperanza sintió las lágrimas que había contenido durante días finalmente liberarse. «Tengo tanto miedo, mamá». «Lo sé, mija, lo sé». Al día siguiente, Esperanza contestó cuando él llamó. «¿Esperanza? Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?». Estaba volviéndome loco de preocupación. «Recibí una foto tuya, de la cena con los inversores. Estabas con una mujer». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Isabela». Su voz cambió de tono. «¿Quién te mandó esa foto?». «No lo sé. Un número desconocido». «Esperanza, escúchame bien. Isabela y yo tuvimos una relación hace años. Terminó mal por culpa mía. Ella estaba en esa cena porque su familia es socia de unos inversores con los que estamos negociando. No hubo nada entre nosotros, ni esa noche ni ninguna otra. Pero la foto, en la foto estamos hablando. Ella me tocó el brazo por un momento. Alguien tomó esa foto específicamente para crear esta situación. ¿No lo ves? Alguien quiere separarnos. ¿Quién querría hacer eso? Mi tío Fernando, para empezar. Él sabe que si me caso con alguien fuera de su círculo social, pierde influencia sobre mí. O podría ser la propia Isabela, que siempre tuvo un temperamento vengativo.
Hay mucha gente a quien le conviene que yo siga solo y miserable. Esperanza procesó sus palabras. Tenían sentido, pero ¿cómo sé que me dices la verdad? No puedes saberlo. No desde ahí, no sin verme a los ojos. Pero puedo darte una prueba. ¿Qué prueba? Estoy en camino a Guanajuato. Salí hace 2 horas en cuanto me di cuenta de que no contestabas y que algo andaba mal. Llego en 1 hora. ¿Qué? ¿Pero no tenías reuniones? Cancelé todo. Hay cosas más importantes que las reuniones. Esperanza sintió su corazón acelerarse. Alejandro, 1 hora. Espérame. Colgó antes de que ella pudiera responder. La hora más larga de la vida de Esperanza transcurrió entre el taller y la cocina, intentando calmarse. Se cambió de ropa 3 veces, se peinó y despeinó, se maquilló y se quitó el maquillaje. «Estás muy nerviosa, mami», observó Lupita. «¿Es porque viene el señor Alejandro? ¿Cómo sabes que viene?» «Lo escuché en el teléfono. ¡Qué emoción! ¿Va a quedarse esta vez?» «No lo sé, mi amor». Doña Carmen, desde su silla, sonreía con satisfacción. Cuando el carro negro se detuvo al final del callejón, Esperanza salió a recibirlo. Alejandro bajó casi corriendo, y antes de que ella pudiera decir nada, la abrazó con una fuerza que la dejó sin aliento. «Lo siento», dijo contra su cabello. «Siento haberte hecho dudar. Siento no haber venido antes. Siento todo. Yo también lo siento. Por no contestar, por no darte la oportunidad de explicar». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. Él había adelgazado un poco y tenía ojeras pronunciadas. Ella notó que su ropa, aunque cara, estaba arrugada, como si hubiera conducido toda la noche. «Vengo a cumplir mi promesa», dijo él. «Vengo a conocerte, de verdad, sin prisas, sin interrupciones, sin el mundo interfiriendo». «¿Y la empresa?» «Ricardo puede manejarla unas semanas. Le di instrucciones claras. Si hay emergencia, vendré. Pero mientras tanto, estoy aquí, contigo, con tu familia, aprendiendo lo que debí aprender hace mucho tiempo». Lupita apareció corriendo y se lanzó a sus brazos. «Señor Alejandro, volvió. Le dije a mi mami que iba a volver. Claro que volví, pequeña, te lo prometí, ¿recuerdas?» Doña Carmen observaba desde la puerta, con su bastón en una mano y una sonrisa que intentaba ocultar. «Espero que haya cenado», dijo, «porque aquí no se entra sin comer primero». «No he comido nada desde ayer, señora». «Entonces pase, y esta vez usted va a pelar los chayotes». Alejandro rió, y el sonido llenó el callejón de algo que había estado ausente durante semanas: esperanza. Las semanas que siguieron fueron de descubrimiento mutuo. Alejandro alquiló una pequeña casa cerca del barrio de Pastita, negándose a quedarse en ninguno de los hoteles de lujo de la zona. Quería vivir como vivía Esperanza, entender su mundo desde adentro. Aprendió a hacer compras en el mercado Hidalgo, regateando con los vendedores como cualquier vecino. Descubrió que los mejores tacos de la ciudad estaban en un puesto callejero que no tenía nombre, solo una señora con un comal humeante. Se hizo amigo de don Refugio, el mecánico, y de doña Esperanza, la vecina que vendía agua de Jamaica los domingos. «La gente aquí es diferente», le comentó una noche a Esperanza mientras caminaban por los callejones iluminados. «No les importa cuánto dinero tengas, les importa quién eres. Así es como debería ser en todas partes, pero no lo es. En mi mundo, todo gira alrededor del dinero. Tus amigos te quieren por lo que tienes, no por quién eres. Tu familia te valora por lo que produces, no por lo que sientes». Eso suena muy solitario. Lo es. Nunca me había dado cuenta de cuánto hasta que llegué aquí. También pasaba tiempo con Lupita. La ayudaba con la tarea, aunque matemáticas no era su fuerte. Jugaban a las escondidas en los callejones del barrio, algo que él nunca había hecho de niño. Le enseñó a jugar ajedrez, y ella le enseñó a saltar la cuerda. «Usted es muy malo saltando cuerda», le dijo la niña con su honestidad brutal. «¿Ah, sí? Y tú eres muy mala perdiendo al ajedrez. Hice trampa para dejarme ganar. Quisieras». Doña Carmen
la más escéptica de todos, fue gradualmente bajando la guardia. Veía cómo él se sentaba a escucharla contar historias de su juventud, cómo le llevaba sus medicinas sin que se lo pidieran, cómo había arreglado la gotera del techo que los había atormentado durante años. «No está tan mal ese hombre», le confesó un día a su hija. «Para ser millonario, digo. Eso es lo más cercano a un cumplido que le vas a dar, por ahora». Pero no todo era idílico. Alejandro recibía llamadas constantes de la Ciudad de México, problemas que requerían su atención, decisiones que solo él podía tomar. A veces tenía que encerrarse durante horas para videollamadas con el consejo, y Esperanza lo veía transformarse en ese otro hombre, frío, calculador, implacable. «Ese no eres tú», le dijo después de una de esas sesiones particularmente intensas. «Claro que soy yo. Es parte de mí que no puedo eliminar. No digo que la elimines, solo que no dejes que te consuma. Es difícil. Ese mundo tiene sus propias reglas y si no las sigues, te destruyen. Entonces cambia las reglas». Él la miró con curiosidad. «¿Cómo? No sé. Tú eres el empresario. Pero si no te gusta cómo funciona tu mundo, ¿por qué no cambias las cosas que puedes cambiar?». Sus palabras lo hicieron pensar, y durante las siguientes semanas comenzó a implementar cambios. Pequeños al principio, mejores condiciones para los trabajadores de menor rango, programas de capacitación, guarderías en los hoteles para madres solteras. Después, más grandes, una fundación para apoyar a comunidades rurales, becas para hijos de empleados, un compromiso público con prácticas sustentables. No todos estaban contentos. Su tío Fernando protestaba en cada reunión, argumentando que estaba tirando dinero. Los accionistas más conservadores amenazaban con vender, pero Alejandro persistió, y poco a poco los resultados comenzaron a mostrarse. La rotación de empleados disminuyó, la productividad aumentó, y la imagen pública de la empresa mejoró notablemente. «Me estás convirtiendo en un hombre diferente», le dijo una noche a Esperanza. «No te estoy convirtiendo en nada, solo te estoy mostrando quién podría ser». Un día, a finales de marzo, Alejandro la llevó a un terreno baldío en las afueras del barrio. «¿Qué es esto?», preguntó Esperanza. «Por ahora, nada, pero quiero que sea algo. Quiero construir aquí un centro comunitario, un lugar donde las mujeres del barrio puedan aprender oficios, donde los niños tengan un espacio seguro para jugar, donde los ancianos puedan recibir atención médica básica. Eso costaría una fortuna. Tengo una fortuna y me gustaría usarla para algo que importe». Esperanza miró el terreno baldío, imaginando lo que podría ser. «¿Por qué aquí? ¿Por qué este barrio? Porque este barrio me salvó la vida. Porque aquí aprendí lo que significa ser humano. Y porque aquí vive la mujer que quiero pasar el resto de mi vida». Ella se volvió hacia él, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué dijiste?». «Dije que quiero pasar el resto de mi vida contigo. No te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora, ni mañana, ni cuando tú no quieras. Solo te estoy diciendo lo que siento, lo que he sentido desde que abrí los ojos en tu casa sin saber quién era. Y lo primero que vi fue tu rostro. Alejandro, no tienes que responder nada, solo quería que lo supieras, que supieras que esto, lo que estamos construyendo, no es un juego para mí. Es mi vida, mi verdadera vida». Esperanza sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría. «Yo también», susurró, «yo también quiero esto». Él la besó entonces, bajo el cielo azul de Guanajuato, en un terreno baldío que pronto sería un centro comunitario, en un momento que ambos recordarían por el resto de sus vidas. El primer aniversario del accidente llegó con la primavera. Guanajuato florecía en colores que parecían pintados por un artista divino. Jacarandas moradas, bugambilias rojas, margaritas amarillas en cada esquina. Mucho había cambiado en un año. El centro comunitario estaba casi terminado, un edificio de 2 pisos con salones para talleres, una pequeña clínica, un jardín donde los niños ya jugaban aunque la construcción no hubiera acabado. Se llamaría Centro Esperanza,
aunque ella había protestado contra el nombre. «Es demasiado», había dicho. «Es perfecto», había respondido Alejandro, «porque esperanza es lo que me diste». Doña Carmen había mejorado notablemente. Los mejores médicos, pagados discretamente por Alejandro, habían ajustado su tratamiento, y la mujer de 70 años ahora caminaba sin bastón la mayoría de los días. Seguía tan ácida como siempre, pero había aceptado oficialmente a Alejandro como parte de la familia, lo cual se manifestaba en insultos más cariñosos. Lupita había florecido. Ahora tenía 9 años y había desarrollado una pasión por la lectura que la tenía siempre con un libro en la mano. Alejandro le había prometido llevarla a conocer las bibliotecas más grandes del mundo cuando terminara la primaria con buenas calificaciones. «¿Puedo ir a la de París?», preguntaba constantemente. «He leído que tiene millones de libros. Puedes ir a todas las que quieras». La relación entre Alejandro y Esperanza había evolucionado con naturalidad. Él seguía viajando frecuentemente a la Ciudad de México, pero nunca por más de unos días. Había delegado muchas responsabilidades, confiando en un equipo que había construido cuidadosamente. Y cuando estaba en Guanajuato, estaba presente de verdad, sin distracciones, sin llamadas constantes, dedicado a la vida que había elegido. No vivían juntos todavía. Esperanza había sido clara en que quería hacer las cosas con calma, por respeto a la memoria de Miguel y por el ejemplo que quería darle a su hija. Alejandro lo había entendido sin discutir. «Cuando estés lista», le decía, «tenemos todo el tiempo del mundo». El día exacto del aniversario, Alejandro la llevó a la plazuela de San Fernando, el lugar donde ella lo había encontrado moribundo un año atrás. «Aquí cambió todo», dijo, mirando la fuente donde había yacido inconsciente. «Aquí terminó una vida y comenzó otra. ¿Te arrepientes de algo?» «De nada. Bueno, quizás de no haber chocado antes». Ella rió, y él la tomó de las manos. «Tengo algo para ti». Sacó una caja pequeña de su bolsillo. No era un anillo, como ella había temido. Todavía no estaba lista para eso. Era un collar de plata con un dije en forma de aguja de coser, con pequeños diamantes incrustados que brillaban como gotas de rocío. «Una aguja», dijo ella conmovida, «porque con tus manos de costurera remendaste mi vida rota, porque cada puntada que das es un acto de creación, y porque quiero que sepas que valoro quién eres, no lo que puedo darte». Ella dejó que él se lo pusiera, sintiendo el metal frío contra su piel. «Es hermoso. Tú eres hermosa». Se besaron junto a la fuente, ignorando las miradas de los turistas que pasaban. Cuando se separaron, Esperanza notó que había alguien observándolos desde la esquina de la plaza. Era una mujer mayor, vestida de negro, con ojos que parecían conocer demasiado del mundo. «¿La conoces?», preguntó a Alejandro. Él se volvió a mirar y su expresión cambió. Es la mujer que me ayudó la noche del accidente. Después de chocar, antes de llegar a la plaza, estaba en la carretera. Me dijo que siguiera caminando hacia las luces de la ciudad. ¿No me habías contado eso?» No lo recordaba hasta ahora. Es extraño su rostro. Estaba borroso en mi memoria. Esperanza miró hacia la esquina, pero la mujer había desaparecido. «Quizás era un ángel», dijo Lupita, que había aparecido de la nada con su abuela. «En las historias siempre hay ángeles que ayudan a la gente perdida». «No existen los ángeles», dijo doña Carmen. «Solo existe la gente buena que decide ayudar a otros». Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada. No importaba quién había sido esa mujer. Lo que importaba era que él había llegado hasta aquí, hasta esta plaza, hasta esta familia, hasta esta nueva vida. «¿Vamos a casa?», preguntó Esperanza. «Preparé mole para celebrar». «¿Mole? ¿De cuál?» «Negro, el de Oaxaca, el que te gusta». «Entonces vamos». Caminaron juntos por los callejones empedrados de Guanajuato. Los 4, Alejandro, Esperanza, Lupita y doña Carmen. Una familia improbable, forjada por el destino y el amor, unida por algo más fuerte que la sangre. El sol se ponía sobre la ciudad,
pintando el cielo de naranja y púrpura. Las campanas de alguna iglesia cercana tocaban las 6 y el aroma de comida casera escapaba de las ventanas abiertas. ¿Sabes qué?, dijo Alejandro mientras subían por el callejón hacia la casa. Creo que nunca fui más rico que ahora. Pero si ahora tienes menos dinero que antes, observó Lupita. Me lo dijiste, que habías dado mucho a la fundación. No hablo de dinero, pequeña, hablo de otra cosa. ¿De qué? De esto, de caminar a casa con las personas que amo, de saber que hay mole esperándome, de sentir que pertenezco a algún lugar. Doña Carmen, que caminaba adelante con su bastón, se volvió. Menos filosofía y más caminar, que el mole se enfría. Alejandro rió y apuró el paso. Pero antes de entrar a la casa, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, hacia la ciudad que le había dado una segunda oportunidad. Un año atrás había llegado aquí como un hombre muerto por dentro, huyendo de una vida vacía, buscando algo que no sabía nombrar. Había perdido la memoria, pero en el proceso había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado un hogar. Y mientras entraba a la pequeña casa del callejón del Tecolote, mientras Lupita corría a poner la mesa y doña Carmen revisaba el mole y Esperanza le sonreía con esos ojos que lo habían salvado, Alejandro Castillo Ibarra supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No la decisión de venir a Guanajuato, ni la de quedarse, ni siquiera la de enamorarse. La decisión de abrir los ojos aquella mañana de Nochebuena, en un catre rodeado de telas y máquinas de coser, y elegir vivir de nuevo. Esa había sido la decisión que cambió todo, y no la cambiaría por nada del mundo. Si llegaste hasta aquí, no dejes de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos.